de las diosidencias de Dios, y es una palabra que no me agrada. Sé a qué se refiere, pero no comparto la palabra, no es algo que me guste, porque Dios no es un Dios de coincidencias. Dios tiene un plan y sus planes son perfectos, su voluntad es perfecta. Los que nos salimos del plan y de la voluntad somos nosotros. Sin embargo, quiero hablar del plan de Dios en mi vida, algo que desconocía, y comienzo más o menos con esto. Ustedes saben que somos una familia de papá, de 5 varones, y después, cuando mi papá se volvió a casar, el resultado fue 3 hermanas más. Sin embargo, en la primera etapa, por así decirlo, de nuestra vida, de los 5 hermanos con papá, pues fue una etapa difícil porque mi mamá murió víctima de un cáncer, y pues el hogar se convirtió en un verdadero caos. Sin embargo, aunque algunos podrían decir que llegamos a la quebrada por accidente, no fue así. Dios tenía un plan. Nosotros nos mudamos de una colonia popular en la cual vivíamos, por allá por La Raza, nos mudamos a la quebrada, y llegando ahí, pues empezamos a reconocer la colonia. Esto fue hace muchos años, y por ahí del año 1977, mi hermano Alejandro, Javier y un servidor estábamos jugando exactamente afuera de lo que es sus instalaciones del templo de la quebrada, y al ver a personas entrar a ese lugar con un libro parecido a un libro que mi papá tenía, un libro que le fue obsequiado por una compañera de trabajo, cristiana, que estaba muy preocupada por la situación de mi papá, al ser él alcohólico y al tener la responsabilidad de guiar y criar a 5 varones. Ella sabiamente pensó que el libro que podría ayudarle es la palabra de Dios, así que le dio una Biblia. Nosotros, al estar allá afuera de la quebrada, tanto Alejandro como Javier y yo nos sorprendimos de que mucha gente entrara a ese lugar, a lo que es el templo de la quebrada, con un libro similar al que mi papá tenía, y de curiosidad pues entramos. Fuimos muy bien recibidos por la iglesia, se abrieron los brazos, nos recibieron con palabras amables, nos recibieron con una lección bíblica, nos recibieron con dulces, y ese trato que nosotros no estábamos acostumbrados a tener, de palabras amables, de gente amable, fue algo que a mí en lo particular me quedó muy grabado. Me motivó para seguir asistiendo. Pues asistimos, y por la gracia de Dios, en mi caso recuerdo que en una campaña evangelística con un predicador invitado norteamericano, su nombre era Kenneth Bazaar, él habló acerca del pecado, de las consecuencias del pecado y de la prioridad de abrir nuestro corazón a Cristo, lo cual yo hice durante esa semana de predicaciones evangelísticas. Pues seguí creciendo y traté de ayudar en lo que podía, ayudante de clases, de escuela dominical. Después crecí un poco más y pude ser maestro de escuela dominical, y pude también ingresar a lo que en aquella época se conocía como el Instituto Bíblico. En el Instituto Bíblico pude estudiar las materias que se ofrecían, y llegó la época de entrar a estudiar una
carrera profesional, llegó la época de decidir qué hacer. Yo en mis planes tenía un plan bien diseñado y creía yo alineado con la voluntad de Dios. Yo veía que en nuestras iglesias no había músicos profesionales y yo pues pensaba, ¿verdad? Si yo me convirtiera en músico podría servir aquí en mi iglesia, en La Quebrada, podría ayudar a otras iglesias e inclusive enseñar música a otros hermanos de otras iglesias para que pues lo que yo estudie pueda ser encaminado a la obra de Dios. Yo creía que Dios no podía no estar de acuerdo con mis planes, puesto que iban encaminados a servirle a Él. Sin embargo, después de asistir al curso propedéutico de 2 semanas en el Conservatorio Nacional de Música y en Polanco, después de que mis maestras y maestros me dijeron, tú no vas a tener problema en ser aceptado, salen las listas de los aceptados y no me encuentro yo en esas listas. Fue una situación muy difícil, muy traumática, difícil de sobrellevar, reclamos inclusive pues a Dios del por qué Él me cerraba esa puerta. Sin embargo así fue y pues dije que voy a hacer un año. Fue cuando un hermano me dijo, pues ¿por qué no estudias inglés? Como que estudiar inglés era la salida a ese año que tenía uno que esperar para volver a intentar entrar a algún estudio profesional. Así que estudié inglés, pero el deseo en mí de servir a Dios fue creciendo, el deseo en mí de predicar fue creciendo. Ya pues servía yo en la iglesia. Mi hermano Raúl fue pastor de la iglesia en La Quebrada y él trabajaba con algunos de nosotros bajo su liderazgo, y dábamos estudios, predicábamos en aquella época. Así que pues el deseo en mí fue creciendo. Le comenté a algunos hermanos para que oraran por mí, le comenté a mi hermano Raúl para que también orara por mí y saber qué hacer. Y pues sin embargo en una visita que hicieron unos hermanos, un grupo de 4 o 5 hermanos norteamericanos a La Quebrada, estuvieron en el servicio y recuerdo que un domingo en la noche después del servicio uno de ellos se acercó a mí. Con lo poco que pude entender en inglés me dijo, ¿tú eres el joven que quiere estudiar en el seminario? Pues yo le dije, pues sí, en realidad tengo esa inquietud. Y me dijo, pues voy a orar por ti. Y ya. Bueno, meses más tarde recibí una carta. En aquella época no había correo electrónico, ni Messenger, ni WhatsApp. Así que recibí una carta donde me explicaba que su iglesia había decidido apoyarme para poder ir y estudiar en el seminario de Arkansas, poder vivir allá, tener un lugar donde vivir, tener dinero para comprar comida y pues poder estar allá los semestres necesarios para estudiar. Se me hacía algo muy complicado, muy difícil. Sin embargo, Dios abrió la puerta, pues al ir a sacar mi visa no hubo ningún problema y pues me fui a estudiar. Al año, después del primer año de estudios, me casé con Moira, que ya era mi novia antes de irme. Estudiamos los dos en el seminario. Después de terminar mis estudios, regresamos a México, a la Ciudad de México. Yo quería quedarme en la zona norte del Estado de México, en Cuautitlán Izcalli, pero para sorpresa mía, cada que salíamos, porque ahí nos instalamos después de que terminamos el seminario,
nos instalamos en Cuautitlán Izcalli, y al salir a hacer compras o a caminar por ahí, cada que salíamos yo veía una iglesia cristiana, y después iba por otro lado y otra iglesia cristiana, después caminábamos por otro lado y otra iglesia bautista. En fin, lo que quiero decir es, había muchas iglesias en esa época, creo que ahora hay más, y yo sabía bien, después de haber hecho un estudio de zonas, que la zona sur de la Ciudad de México era la menos evangelizada, que no había iglesias bautistas casi, y bueno, de nuestro compañerismo pues no había ni una. Así que pues decidimos emprender el viaje a la zona sur. Esto fue hace 25 años. Este año acabamos de cumplir nuestro año 25 en el sur de la ciudad. Dios ha bendecido, Dios nos ha permitido trabajar en ese lugar, nos ha permitido tratar de empezar iglesias en otros lugares. Hemos intentado en Iztapalapa, en Sayula, Hidalgo, hemos intentado en Tetelco, Estado de México, hemos intentado en cerca de Marabatío, Michoacán, y hemos intentado en San Vicente Chicoloapan, cerca de Texcoco, y pues solamente hemos, por la gracia de Dios, nuestra iglesia en el sur ha plantado una iglesia en San Vicente Chicoloapan, donde está el hermano Gerardo Rivas y su familia. Pues al ver todo este trayecto, yo veo que Dios ha estado con nosotros, y pues que todo esto es resultado de la visión y la enseñanza y la manera como fuimos encaminados por hermanos en la Iglesia Bautista Misionera de La Quebrada. Así que el trabajo que ustedes como iglesia han hecho se ha extendido, y quizá nunca sabremos hasta dónde se ha extendido, porque yo inclusive he recibido mensajes o correos de personas que yo no les recuerdo, que yo no puedo poner una cara en ellos, pero que me han dicho que ellos aceptaron a Cristo con alguna predicación de un servidor, y pues no podemos saber pues hasta dónde llega, hasta dónde se extiende la bendición de esta iglesia en La Quebrada, porque gente ha conocido de Cristo en muchos lugares, en muchos países, y esto por la gracia de Dios, por supuesto, pero también por el trabajo, por la formación, por la manera como hemos sido encaminados por la iglesia. Así que pues estoy muy agradecido con la iglesia de La Quebrada. Es una iglesia que muy frecuentemente sale en comentarios, sale en anécdotas, en ilustraciones, sale en predicaciones, porque pues fue la iglesia en donde tanto mi esposa como yo crecimos. Así que Iglesia Bautista Misionera en La Quebrada, quiero felicitarles por estos años de ministerio. Quiero darles las gracias por la gran parte que ustedes tienen en el ministerio de un servidor y de muchos siervos de Dios. Les amo en el Señor, están en mi corazón, y Dios les bendiga.